Continuando con el avance del contenido de combinatoria, vamos a ver ahora lo que son las combinaciones. Para combinaciones, dice, se denominan combinaciones a los grupos diferentes que pueden formarse tomando algunos objetos de un número de objetos distintos disponibles, de modo que dos cualesquiera de estos grupos difieran solamente en algún. Dentro de las combinaciones, nosotros podemos encontrar lo que son las combinaciones simples. Para las combinaciones simples, ¿qué es lo que nos dice? Son las diversas formas de selección que se pueden hacer de R objetos de los N objetos distintos dados sin tener en cuenta el orden de los mismos, y de manera que no puede haber dos grupos con los mismos elementos. Es decir, las combinaciones de R objetos a partir de N objetos distintos es obtener todos los subconjuntos de R objetos de los N dados. Entonces, el número de combinaciones o selecciones de R elementos que pueden formarse a partir de N elementos distintos está dado por el número combinatorio de N objetos en R va a ser igual a exactamente el mismo número combinatorio que se designa de esta forma, y eso es igual a el valor de N factorial sobre el producto de R factorial con la diferencia de N menos R todo en factorial, donde esta expresión es el número de combinaciones de los n elementos tomados de R en E. Para entender lo que acabamos de explicar, vamos a desarrollar una serie de ejercicios nuevamente para analizar esta parte del capítulo de combinatoria. Como ejercicio 1 tenemos una pregunta. Nos dice cuántos partidos de fútbol se pueden programar en un campeonato local en el que participarán 16 equipos. Entonces, para la solución, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente lo que debemos hacer es aplicar el número combinatorio. El número combinatorio de 16, que equivale a la cantidad de equipos que hay para el campeonato local, de los cuales se tomarán solo dos, porque son dos equipos los que jugarán al mismo tiempo. Entonces, vamos a tener 16 factorial sobre 2 factorial por 16 menos 2 factorial. Desarrollando esta fracción vamos a tener 16 por 15 por 14 factorial sobre 2 por 14 factorial. El 14 factorial se va a ir y nos va a quedar 16 por 15 sobre 2. Si nosotros simplificamos esta expresión nos va a dar 120, que es el resultado o la respuesta a esta pregunta. La respuesta viene a ser, se pueden formar 120 partidos. Como en ejercicio 2, ¿qué es lo que tenemos? De una urna que contiene 4 bolas blancas, 2 negras y 3 rojas, se extraen 5 bolas al azar. ¿De cuántas maneras se pueden obtener? Inciso A, 2 blancas, 1 negra y 2 rojas. Inciso B, 3 blancas. Inciso C, por lo menos 3 blancas. Inciso D, a lo mucho 2 rojas. Entonces vamos a ir analizando caso por caso. Para el inciso A, ¿qué es lo que tenemos? Nos pide que extraigamos exactamente 2 blancas, 1 negra y 2 rojas. Entonces tenemos que tomar los subconjuntos determinados por colores. Tenemos el subconjunto de las bolas blancas, el subconjunto de las negras y el subconjunto de las rojas. Por lo tanto, yo voy a escoger de este subconjunto de las blancas, del total que son 4, voy a sacar 2. Luego de las 2 negras voy a sacar 1 y de las 3 rojas voy a sacar 2. Por lo tanto, se forma un producto de 3 números combinatorios. Recordemos que están en producto por el principio de la multiplicación, que nos dice que cuando son eventos mutuamente incluyentes, se va a aplicar precisamente el principio de la multiplicación. Sin embargo, si fuesen eventos mutuamente excluyentes, se aplicaría lo que es el principio de la adición, por lo cual estos 3 números combinatorios tendrían que estar sumados. Sin embargo, ese no es el caso. Entonces, si yo desarrollo estos números combinatorios, voy a tener lo siguiente: 4 factorial sobre 2 factorial por 4 menos 2 factorial. Luego, 2 factorial sobre 1 factorial por 2 menos 1 factorial. Luego, 3 factorial sobre 2 factorial por 3 menos 2 factorial. Si yo voy simplificando un poco, voy a obtener 4 por 3 por 2 factorial sobre 2 factorial por 2 factorial de la primera parte. De la segunda parte voy a obtener 2 factorial sobre 1
Y de la tercera parte voy a obtener 3 por 2 factorial sobre 1 por 2 factorial. Todo eso me va a dar un valor de 36, que es igual a la respuesta del inciso A. Como inciso B, me pide que yo extraiga 3 blancas. Por lo tanto, yo tengo que recordar que de las 5 que tengo que extraer, yo tengo que extraer 3 blancas. Por lo tanto, el resto que tenga que extraer, que son 2, podrían ser tanto de las negras como de las rojas. Luego, yo voy a tomar en cuenta que mi conjunto de bolas blancas es igual a un total de 4. Por otra parte, también tengo que tener en cuenta cuál es el número total de las bolas que existen dentro de la urna. En este caso sería la suma de 4 más 2 más 3, que daría un valor de 9. Si yo a esos 9 objetos que se encuentran dentro de mi conjunto total le resto estas 4 que son las blancas, me va a quedar 5. De estas 5 yo voy a poder extraer 2 cualesquiera. No interesa si son negras o rojas. Lo que me interesa es que de las 4 blancas yo voy a extraer exactamente 3 y al mismo tiempo de las 5 restantes yo voy a extraer 2. Por lo tanto se va a formar un producto de dos números combinatorios. Si yo desarrollo ambos, voy a obtener 5 factorial sobre 2 factorial por 5 menos 2 factorial. Todo multiplicado por 4 factorial sobre 3 factorial por 4 menos 3 factorial. Desarrollando me va a dar 5 por 4 por 3 factorial sobre 2 por 3 factorial por 4 por 3 factorial sobre 1 por 3 factorial. Todo eso va a ser igual a 40. Prosiguiendo con el ejercicio. Recordemos que para el inciso C me decía que tengo que extraer por lo menos 3 blancas. Muchos pensarán que el inciso B y el inciso C tienen por respuesta la misma cantidad. Sin embargo, en el inciso C es diferente, puesto que aquí me está condicionando y me está indicando que sean por lo menos 3 blancas. Yo tengo que recordar que el conjunto total de las blancas es igual a 4. Por lo tanto, para que sean por lo menos 3 blancas, o bien yo puedo tomar 3 o puedo tomar 4. Y es precisamente lo que he hecho aquí. Tomando en cuenta la situación en la que yo agarre 4 blancas, yo voy a obtener el siguiente producto. Basándonos en lo que acabamos de decir en el inciso B, de las 4 blancas yo voy a sacar las 4 y de las 5 restantes yo voy a sacar una, porque el problema me dice que tengo que sacar 5 bolas al azar, cualesquiera. La otra situación es que de las 5 restantes yo saque 2 y de las blancas, de las 4 yo saque 3. Por lo tanto, o se va a dar esto o se va a dar esto. Son eventos mutuamente excluyentes, por lo cual se suman. Sin embargo, recordemos que tengo que sacar tanto una de cualquier color y 4 que sean aquí blancas. Y de esta otra parte tengo que sacar 2 que sean de cualquier color y 3 que sean blancas. Aquí son eventos mutuamente incluyentes y estos dos productos son eventos mutuamente excluyentes a la vez. Por lo tanto, ¿a qué es igual eso? 5 factorial sobre 1 factorial por 5 menos 1 factorial por 4 factorial sobre 4 factorial por 4 menos 4 factorial más 5 factorial sobre 2 factorial por 5 menos 2 factorial por 4 factorial sobre 3 factorial por 4 menos 3 factorial. Simplificando un poco vamos a obtener 5 por 4 factorial, que viene del denominador de esta parte, sobre 1 por 4 factorial, todo por 1. Más 5 por 4 por 3 factorial, sobre 2 por 3 factorial, todo multiplicado por 4 por 3 factorial, sobre 1 por 3 factorial. Los números factoriales se van a simplificar y toda esta operación me va a dar igual a un valor de 40. Finalmente, para el inciso D, yo voy a obtener lo siguiente. Recordemos que en el inciso D me dice a lo mucho 2 rojas. En este caso es distinto. Vamos a tomar esta alternativa. Vamos a tomar en cuenta que nosotros vamos a levantar 5 de las bolas cualesquiera del conjunto total de 9. Esto viene a ser el caso general en que no tenga ningún condicionante del color. A esta situación yo le voy a restar la condicionante, que es precisamente agarrar a lo mucho 2 rojas. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es lo siguiente.
Bien, si ustedes pueden darse cuenta, yo aquí he tomado del 3 de 3, número combinatorio. ¿De dónde viene esto? Esto viene precisamente de la cantidad de las bolas rojas. ¿Cuáles son las alternativas que yo tengo? Yo puedo o bien no sacar ninguna de las rojas, o puedo sacar una, o puedo sacar dos, o puedo sacar tres. El inciso me pide que yo haya la cantidad de posibilidades que hay de que yo saque a lo mucho dos rojas. Entonces, ¿qué, qué posibilidad estamos excluyendo? La que se está excluyendo es precisamente la posibilidad de que se tomen tres rojas. Porque está admitido la posibilidad de que se tomen dos, de que se tome una o de que no se tome ninguna. Sin embargo, no está admitido dentro de la respuesta la posibilidad de que se tomen las tres rojas. Por lo tanto, al conjunto total de posibilidades que yo tengo, le estoy quitando la posibilidad que se me está excluyendo, y por lo tanto el resultado que me va a dar es la posibilidad de que se tomen a lo mucho dos bolas rojas. Porque si yo le resto a la cantidad total de posibilidades la única posibilidad que se está excluyendo, yo voy a obtener el conjunto solución. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a considerar que de las rojas se sacan las tres. Luego mi trabajo es ir alternando entre las blancas y las negras. Aquí yo voy a decir, o bien puedo tomar de las cuatro blancas dos y de las negras ninguna, o puedo tomar de las cuatro blancas una y de las dos negras una, o puedo tomar de las cuatro blancas ninguna y de las dos negras las dos. Si ustedes se dan cuenta, aquí es todo el conjunto de posibilidades que yo tengo para combinar con esto. Luego, desarrollando esta operación, voy a obtener 9 factorial sobre 5 factorial por 9 menos 5 factorial menos 1, que viene de este número combinatorio, por corchete 4 factorial sobre 2 factorial por 4 menos 2 factorial por 2 factorial sobre 0 factorial por 2 menos 0 factorial más 4 factorial sobre 1 factorial por 4 menos 1 factorial por 2 factorial sobre 1 factorial por 2 menos 1 factorial más 4 factorial sobre 0 factorial por 4 menos 0 factorial por 1. Luego, desarrollando, voy a obtener 9 por 8 por 7 por 6 por 5 factorial sobre 5 factorial por 4 por 3 por 2. Menos, este 1 se hace irrelevante, voy a obtener 4 por 3 por 2 factorial sobre 2 por 2 factorial por 1. Más 4 por 3 factorial sobre 1 por 3 factorial, todo multiplicado por 2 factorial sobre 1 por 1, más 1 por 1. Simplificando toda esta operación me va a dar 126 menos paréntesis 6 más 8 más 1. 6 más 8 más 1 se hace 15, 126 menos 15 es igual a 111. Por lo tanto, ya tengo la respuesta para cada uno de los incisos de mi problema. Para el inciso A, me dice que se pueden obtener de 36 maneras distintas. Para el inciso B, se pueden obtener de 40 maneras distintas. Para el inciso C es igual a 45. Y para el inciso D, se pueden obtener de 111 maneras distintas. Pasando a un último ejercicio, me dice: un club de 10 miembros desea elegir un comité de diversiones de 3 personas. Inciso A, ¿de cuántas maneras puede elegirse este comité? Inciso B, suponga que 2 miembros del club no se entienden, entonces juntos no pueden formar el comité. ¿De cuántas formas se puede formar este comité? Entonces, para la solución obtenemos lo siguiente. Para el inciso A, me dice de cuántas maneras puede elegirse este comité. La respuesta es bastante sencilla, es como el primer ejercicio. Lo único que yo tengo que hacer es aplicar el número combinatorio y agarrar las 10 personas que forman los 10 miembros que forman el comité de diversiones y agarrar 3 que van a pasar a ser parte del comité. Por lo tanto, yo voy a tomar 10 factorial sobre 3 factorial por 10 menos 3 factorial. Y eso va a ser igual a 10 por 9 por 8 por 7 factorial sobre 3 por 2 por 7 factorial. Los 7 factorial se van y simplificando me va a dar que es igual a 120. Para el caso del inciso B, me dice, suponga que 2 miembros del club no se entienden, entonces juntos no pueden formar el comité. ¿De cuántas formas se puede formar el comité? Al igual que el ejercicio anterior, yo voy a tomar dos posibilidades que son excluyentes.
La primera posibilidad es que no voy a tomar en cuenta ninguna de estas dos personas que no se entienden y simplemente me voy a quedar con 8 personas para formar el comité, de las cuales voy a escoger a 3. La otra alternativa es que yo escoja a una de estas dos personas que no se entienden, la mantenga fija para formar el comité, por lo tanto me quedan escoger 2 personas más. Luego, voy a escoger esas 2 personas dentro de un conjunto de 8 personas. ¿Por qué? Porque una persona ya está dentro del comité y la otra persona es la que no se entiende con la que está dentro del comité. Por lo tanto, esa persona no se va a tomar en cuenta. Y se multiplica por un factor de 2. ¿Por qué? Porque o bien va a estar una persona en el comité o va a estar la otra. Por lo tanto, son dos alternativas distintas. Desarrollando esto voy a obtener 8 factorial sobre 3 factorial por la diferencia de 8 menos 3 que es 5 factorial más 2 por 8 factorial sobre 2 por 6 factorial. Simplificando esto me va a dar 56 más 56 y eso es igual a 112. Evidentemente el valor aquí en el inciso B es menor porque aquí, mientras que aquí no tengo ninguna restricción, aquí yo ya tengo una restricción. Por lo tanto, la respuesta del inciso A vendría a ser, se pueden elegir el comité de 120 maneras distintas y en el inciso B se puede elegir el comité de 112 maneras distintas. Como conclusión de toda esta parte que hemos visto de números combinatorios, podríamos decir que existe una diferencia notable entre lo que son las variaciones y las combinaciones, ya que si bien en ambos tomamos en cuenta parte o un subconjunto de un conjunto total, la diferencia viene a ser que en las variaciones yo tomo en cuenta el orden en el que se encuentran los elementos. Mientras que en los números combinatorios, o cuando aplico yo las combinaciones, no se toma en cuenta este orden. Es decir, si yo tengo un par ordenado A, B y B, A, para una variación, los dos pares ordenados vienen a ser diferentes por el orden. Sin embargo, en las combinaciones A, B y B, A vienen a ser lo mismo, porque no se toma en cuenta el orden en el que se encuentran los elementos.